Bien, aquí estamos formalmente. Esto me gusta hacerlo. Levanto la persiana. Son exactamente las 8:01 y vamos a decir que mañana, cuando den las 9:30, minutos más, minutos menos, se reinstala en la República Argentina un nombre y un tema muy conflictivo y muy sensible, que es el fiscal Luciani. Va otra vez a presentarse públicamente y va a contestar los requerimientos y las impugnaciones de la defensa, de los más representativos, por supuesto, de Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, de Julio De Vido, de López, etcétera. Los más importantes ahí están diciendo que anulen este juicio, que no va, y Luciani les va a contestar a ellos. Y Luciani es absolutamente incómodo e irritante para la vicepresidenta, que hubiera preferido, por supuesto, no verlo en su histrionismo. Fue para todos un poco nuevo ver a Luciani en este esquema de juicio oral, contando, poniéndole el cuerpo. Ya no es un impersonal, es la justicia, sino hay un señor que acusa, que físicamente tiene un lenguaje corporal, vehemente. No habíamos estado acostumbrados, a pesar de tantos juicios por corrupción en la historia argentina. Mañana Luciani vuelve a escena y esto incomoda muchísimo al kirchnerismo. De esto vamos a hablar en esta primera parte. Por supuesto, me gusta presentar a Adriana Amado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahí está Adrián Ventura. ¿Cómo estás? Buenas noches. Le mandamos un cariño a Pablo de León, como siempre. Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mañana, 9:30, 10 de la mañana. ¿Qué va a plantear el fiscal Luciani en el caso Vialidad? Bueno, esta va a ser una semana clave para el único juicio por presunta corrupción que Cristina Kirchner tiene en pleno desarrollo y que además está a un paso de su instancia final. Los jueces esperan en diciembre, en menos de 3 semanas, leer su veredicto y decir públicamente si encuentran a Cristina Kirchner responsable o inocente de los delitos atribuidos. Mañana se volverá a escuchar la voz del fiscal Luciani, que como bien decías, es una voz que incomoda, que encrispa bastante a la vicepresidenta de la Nación. De hecho, en algunos discursos, el kirchnerismo y la propia Cristina culparon a Luciani de haber enturbiado el clima social y haber generado las condiciones que terminaron en el atentado. Exactamente. Contra Cristina. Cuando Cristina Kirchner reaparece después del atentado, hace una alusión a esa suerte de caldo de cultivo, un escenario de enojo, de enfrentamiento que, a su entender, discurso de generó... odio. Exactamente. Ahora hace 7 minutos que no escuchamos, pero todo el tiempo era discurso de odio y el discurso de odio. El fiscal Luciani con nueva audiencia. Mañana no van a hacer estas nuevas audiencias porque él ya acusó. Mañana lo que va a hacer el fiscal es defender su acusación. Porque, como bien decías, los principales acusados pidieron que esa acusación, ese alegato, sea anulado y que, en consecuencia, todos sean absueltos de los delitos que se les atribuyen. Luciani es el fantasma de Cristina. Es un fantasma incontrolable para Cristina, porque Cristina está acostumbrada a cambiar jueces de un tribunal a otro, cambiar defensores, cambiar fiscales, y Luciani no lo pudo mover. Vos fijate que hay tribunales orales que la sobreseyeron antes de juzgarla, un privilegio que no tiene nadie. Pero a Luciani no lo pudo mover. A Luciani lo designó ella, además. Lo designó que esa ella. es otra cosa que el propio Luciani se ocupó de recordarle a la vicepresidenta. Su decreto de designación para ser fiscal en ese tribunal que iba a realizar este juicio lleva la firma de Cristina Kirchner. Claro. Hay otra cuestión en competencia con Cristina Fernández y el fiscal Luciani, y es que él ha logrado acaparar la atención en un canal de YouTube judicial que habitualmente no tiene interés. Durante sus exposiciones, él logró juntar más de 2 millones de vistas de sus presentaciones. ¿Qué pasó cuando Cristina bajó a 500.000? ¿Qué pasó en los últimos meses donde estuvieron las defensas? Bajó a 90.000. Es decir, que también lo que hay es una pérdida de interés cuando se presentaba Cristina y sus defensores. Recordemos además que después de la acusación del fiscal es que empezaron las movilizaciones en la casa de Cristina Fernández de Kirchner como una especie de apoyo a la vicepresidenta, digamos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que va a decir Luciani mañana? Lo va a contar Lucía Salinas. A ver. Bueno, ahí tenemos un punteo de lo que el fiscal Luciani va a hacer mañana ante el tribunal y ante todas las partes, ¿no?
¿Qué va a hacer? Va a sostener las acusaciones. Esto es parte de lo que mañana Diego Luciani va a decir. Es decir, todo lo que él utilizó para pedir las penas, las condenas, está inconmovible pese a todos los argumentos de las defensas que escuchamos en distintas instancias también de descargo que tuvieron los abogados. Los abogados ocuparon en varios tramos, plantear que lo que utilizó el fiscal no eran pruebas y como tanto no se podían utilizar para acusar. Mañana, ¿qué va a decir la Fiscalía? Que las pruebas son suficientes. Bien, ¿qué más? El tribunal debe condenarlos. Exactamente, y esto va de la mano de lo anterior. Si hay pruebas en la causa, si esas pruebas son suficientes para sostener las acusaciones, el fiscal entiende que en diciembre, cuando lea el veredicto, el tribunal no tiene otra posibilidad que acusarlos de los delitos que él le atribuyó. Muy bien, está con nosotros el doctor Sabzai. ¿Cómo le va, doctor Sabzai? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme y saludos a todo el equipo. ¿Cuán habitual o no es ver a un Luciani tan histriónico? Cristina, que es sumamente histriónica y que hace de eso, ha hecho una gran parte de su vida política, la Cámara, se irrita mucho con las características de las alocuciones de Luciani. ¿Es normal que en un juicio oral un fiscal tenga ese tono, ese registro? Bueno, él tiene conciencia bien clara de cuál es su rol como Ministerio Público, es decir, la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, de los derechos humanos, frente a la posibilidad de que haya un fraude contra el patrimonio del Estado, que es lo que se plantea claramente acá. Creo que a partir de allí lo que él hace es precisamente poner un énfasis muy particular, porque ya su alegato, yo lo dije en su momento, es una verdadera clase de derecho constitucional, prácticamente o de instrucción cívica. Está tan bien elaborado, tan claramente construido, que realmente para quien está en el mundo del derecho y del derecho público, como es mi caso, es un placer. Bien, yo decía, no estamos muy acostumbrados, decía yo en la introducción, a ver un juicio oral. Si estamos acostumbrados a ver carpetas, digamos, todo escrito y alguien que habla en nombre de. ¿Es habitual esto entonces en los juicios orales? No, hay una particularidad que la vino a instalar la pandemia, que es poder presenciar virtualmente los juicios. Estas instancias de delegatos en juicios anteriores las hemos visto, se podían ver si uno se acercaba al tribunal, al edificio de Comodoro Pi y se quedaba escuchando esa acusación. No se transmitían habitualmente, no era una práctica habitual, es algo que sí vino a aceitar y a instalar mucho más en la pandemia con la virtualidad. Bien. Y te agrego además que no solamente accede la gente, sino que la posibilidad de presentar gráficos, pruebas, de modo que la gente las vea, también es una gran novedad y también debilita la posición de la acusada. Permitime que agregue algo. Luciani, hay algo que lo descoloca, Cristina. Luciani muestra que no tiene miedo. Y todos, incluidos los jueces, le tienen miedo a Cristina Kirchner, porque es lo que demostraron durante el tiempo. Y Luciani le muestra no tener miedo. Y eso Cristina no lo entiende. ¿Usted comparte? Absolutamente. Además, no olvidemos que él terminó su alegato con algo realmente impactante: justicia o corrupción. Un nuevo nunca más. Creo que tiene una posibilidad de trazar un nexo con Estracera y con Nisman. Bien, es importante eso. Hay dos cuestiones que hay que analizar. Primero es esta instancia en donde se pide la nulidad y Luciani tiene que contestar. ¿Se hace de oficio? ¿Quién está viendo esto? ¿Los jueces? ¿Los que van a decidir más o menos dentro de un mes? ¿A quién le sirve esta instancia? Bueno, lo que va a pasar mañana. Por empezar, es el proceso siempre que da esa dinámica de argumento y contraargumento. Claro. Es propio del debido proceso. Y yo creo que así de paso lo aprendemos. Porque uno diría, el fiscal... Es lo propio de el fiscal no va a arrepentir ni darse marcha atrás de lo que... No, porque por eso el fiscal llega a una instancia de alegatos. Cuando el fiscal pide una condena es porque considera que en ese momento del juicio él ya tiene toda la prueba necesaria y la prueba corroborada para pedir esas penas. Bien. Sí, es así exactamente. Inclusive creo que él mismo no va a responder más para no perder tiempo. No, lo que ocurre... ¿Me permiten? Lo que ocurrió con Luciani es que las defensas dijeron, Luciani, cuando hizo el alegato de acusación,
introdujo pruebas nuevas. Y Luciani lo que va a decir mañana, no, esas pruebas estaban en el juicio, lo que yo hice no fue nulo. Eso es lo que le plantearon las defensas. Usted vino con argumentos y pruebas que no estaban en el juicio. Bien, doctor. Sí, no, además en la defensa lo que quisieron es esgrimir que ya había sido juzgado en el juicio de Santa Cruz, cuando en realidad Cristina no había sido parte. Algo que además dijo la Corte. Claro, y la Corte lo dijo contundentemente, porque todo se basa además en una sentencia, dos sentencias extraordinarias de la Corte Suprema. La primera es la que declaró la inconstitucionalidad de la composición y ahora nuevamente esto que además la pone a Cristina en una situación, yo pocas veces he visto la cantidad de epítetos que utiliza la Corte para, digamos, caracterizarla. ¿Y es probable que los jueces desconozcan las pruebas que han presentado el fiscal? Bueno, yo no creo porque es tan contundente que me extrañaría muchísimo. Si lo que yo del principio dije, después del alegato de Luciani, que es probable que piensen que no era la jefa de una asociación ilícita. Lo que es imposible, a mi modo de ver, que puedan saltear es que cometió un serio fraude contra el Estado. Permítanme, porque acá llegamos a la cuestión de fondo, que es, la acusación es asociación ilícita y administración fraudulenta. Claro. Y hay muchos que dicen, o suelen decir que es muy difícil probar una asociación ilícita. ¿Qué dice usted? No, yo creo que precisamente se basa en función de pruebas que no están claramente escritas, porque uno cuando roba no escribe lo que roba. Tampoco fue lo que ocurrió durante el juicio a las juntas. Los militares que hacían desaparecer a la gente, no había un registro. Fue en base siempre a presunciones, a pálpitos que se basó. Así que no es diferente a esto. El tema es precisamente la capacidad del fiscal de poder construir claramente la cadena de responsabilidades que lleva a la cabeza, que a mi modo de ver lo hizo muy bien. Ahora, bueno, es un tema discutible. Porque contemos la diferencia que hay en la pena entre una asociación ilícita y una administración fraudulenta. ¿Qué pasa en cada caso? Sí, yo como no hago derecho penal no sé exactamente el monto de las penas, pero seguro que Lucía Adrián sabe. Asociación ilícita tiene una pena máxima de 10 años. Es un delito que en Comodoro Pi lo que sostienen no es habitual aplicar. Después, administración fraudulenta tiene una máxima de 6 años. Anda un poquitito para atrás. ¿Qué te dijeron en Comodoro Pi? En Comodoro Pi lo que sostienen, y es un delito al que los jueces en general le tienen, no sé si la palabra es temor, pero sí como cierto reparo, que es condenar por asociación ilícita. Si se procesa, es decir, cuando se investiga y un juez dice, mi investigación llegó hasta acá, las pruebas que tengo me dan la razón para decir que esta persona fue jefe de una asociación ilícita. Cuando todo el proceso penal termina, es decir, en un juicio donde se determina si la persona es culpable o es inocente, hay muchos jueces de tribunales orales que ante el delito de asociación ilícita tienen como cierto reparo. ¿Por qué? ¿A qué le temen eventualmente? Porque no es un delito habitual que se aplique. Consideran que es difícil de corroborar. En este caso, además, se habla de miembros de un gobierno que armaron una asociación ilícita. Cristina, ¿cómo se defiende? Dice, a la justicia dice que el gobierno fue una asociación ilícita. No, hay una diferencia semántica que no es menor. No es la acusación gobierno, dice, los integrantes de este gobierno, parte de los integrantes de este gobierno. Da los nombres, o sea... Da los nombres y no da todo, los roles. Y da los roles. A ver, doctor Sapsi, esperen. Estoy de acuerdo con Adrián, que le tienen miedo, que no es lo que pasa con Luciani. Por eso yo creo que puede ser que se lleguen a quedar en el camino, lo cual me parece muy injusto porque no se aplica el principio de igualdad ante la ley. Pero lo que juega es el temor. Sí, además... Fundamentalmente es el temor, porque además sería algo fuera de lo común que una expresidente y vicepresidente sea precisamente condenada por ser la jefa de una asociación ilícita. Esto es algo... por demás fuera de lo común. ¿Y la administración fraudulenta en qué consistiría y cuál es la diferencia entre que en una condena para cualquier persona con administración fraudulenta o con asociación ilícita más administración fraudulenta? Bueno, yo creo que en acumulación de delitos que se llega a una cantidad mayor. Sí, además, creo que la calidad, y que esto lo dijo la Corte, la calidad de ella como alta funcionaria de un gobierno la hace más responsable. Es un hecho que agrava, lejos precisamente de justificarla. Es todo lo contrario. Ella debió tener un celo mucho mayor precisamente porque tenía esa responsabilidad, porque era la representante del pueblo y resulta que se dedicó a
a saquear el patrimonio del Estado. O sea, es gravísimo. Ahí lo que... La Corte A ver, lo- Adri, espera, ahí voy a Lucía. Espera, Adri. La defensa intentó solapar la asociación ilícita con el tema de gobierno y mostrar que era confundir toda acción de gobierno con una asociación ilícita. ¿Usted considera que se ha demostrado que no tiene que ver con la acción de gobierno, sino con una asociación criminal pensada para delinquir más allá del gobierno, sino que usaron su presencia en el gobierno para poder hacer y concretar esos delitos? Bueno, es que uno no puede pensar nunca que la acción de un gobierno consiste en toda una mecánica, que además en los cuadernos está clarísimo, que tiene que ver con el saqueo del Estado. ¿Cómo va a ser eso una acción de gobierno? Es la comisión de ilícitos gravísimos. ¿Cómo se puede pensar eso que es lo normal que hace un gobierno? Es de una normalidad total y se vale precisamente de una cantidad de personas, como dice el tipo penal, que durante una cantidad de años se da todo acá. La perpetuidad. Se ha demostrado todo. Sí, ahí lo que es importante mencionar es que son delitos que no necesariamente uno depende del otro. No es que si no la acusan por asociación ilícita, no la pueden acusar por administración fraudulenta, que tiene su agravante porque es en perjuicio del Estado, es decir, es en perjuicio de las arcas públicas, del dinero de todos los contribuyentes, de toda la ciudadanía. Lo que plantea la causa es como una gran estructura que es esta asociación ilícita y que esa misma estructura posibilitó que se cometan estos delitos que le generaron un perjuicio. La Fiscalía lo cuantificó, dijo un perjuicio de 2.000 millones de dólares, por el cual todos los acusados van a tener que responder solidariamente con su patrimonio. No es que sin un delito el otro se caería, pero cuando hay una persona, en este caso como Cristina Kirchner, acusada de 2 delitos, cuando se compone la pena, que es decir, cuando el fiscal tiene que elegir por cuántos años de cárcel le va a pedir, hacen una suerte de sumatoria de las penas. Entonces, por eso Luciani le pide 12 años, cuando tenés un delito que tiene una máxima de 10, otra de 6, hacen una composición de esa pena. Bien, pero doctor Sabzai, volvamos a lo que usted mismo dijo y que Adrián también mencionó, que es el factor emocional del Poder Judicial. Sí. Es una figura importante, con influencia en una parte de la sociedad y además viene jugando muy fuertemente y apostando muy fuertemente a no vienen por mí, vienen por todos ustedes porque no quieren los derechos, la ampliación de derechos, es un gobierno nacional y popular, es la forma de frenarme a mí, lo frenan a ustedes. ¿Cómo juega el factor emocional en los jueces? Ya de Luciani hablamos. Yo creo que juega cada vez menos, porque ha habido una cantidad de sentencias que van en el sentido de la condena, no solo esto. O sea, no es la primera vez. Ha habido un cambio muy importante, a mi modo de ver, en el Poder Judicial, y eso se apoya en lo que quiere la sociedad. La gran mayoría de la sociedad porque quiere Cristina ahora tiene menos poder que hace 8 años atrás. Pero de todas maneras, recordemos que hubo 2 tribunales que la sobreseyeron de manera anticipada a Cristina Kirchner. Juicio oral. Le siguen teniendo miedo. Hay jueces que a Cristina le tienen miedo. Ahora, o le tienen, un segundito, o le tienen miedo o integran justicia legítima. O integran que no justicia, olvidemos claro. que es una agrupación que en sus propios estatutos dice que ellos siempre van a fallar en el sentido de favorecer al gobierno nacional y popular, que es el kirchnerismo. Pero está escrito eso. A propósito. Imagínense, juez militante. Falla solo porque pertenece a una determinada... Violando además la ley de organización de la justicia y la más lógica. ¿Es habitual, doctor Sabzai, que haya jueces que abierta y explícitamente pertenecen a una afinidad de un partido político y ya tienen y confiesan el sesgo? Sí, en los autoritarismos o las autocracias. Eso pasa en Rusia, eso pasa en China, eso pasa en Cuba, pasa en Nicaragua, en Venezuela. Es decir, países no democráticos. Y por último, Por eso, le pregunto esto que es de las últimas horas también o de los últimos días, es el fallo de la Corte con respecto al Consejo de la Magistratura, Sí, claro. que ahí también tuvo palabras, ese fallo fuerte sobre una maniobra para armar un ardid. ¿Qué le pareció eso? Me parece excelente, porque realmente el desdoblamiento en 2 de ese bloque tenía por única finalidad la posibilidad de capturar un representante más. Y de esa forma lograr de a poco lo que la Corte Suprema en sus
fallo anterior de diciembre del año pasado, había dicho que ninguno de los estamentos podía tener tal preponderancia que pudiese tomar las principales decisiones que toma el Consejo de la Magistratura sin que por lo menos hubiera también el concurso de la voluntad de otros 2 estamentos. Si bien es un paso hacia eso, porque es cierto, es agregar uno más, bueno, pero va en ese sentido, es decir, en el sentido contrario de lo que la Corte quiso, que no se dé esa hegemonía. Usted recuerde que mañana habla Luciani, pero el jueves habla Cristina en el Día de la Militancia, que tiene un armado y una logística, mucho aparato también. Quieren juntar miles de personas en el Estadio Único de La Plata y seguramente ahí vamos a ver a Cristina, no les digo contestando, directamente rugiendo contra Luciani. ¿Qué va a pasar, Adrián? Mira, calcula reunir Cristina 40.000 personas. Van a movilizar gente de todo el país. Obviamente la van a traer en micro, vienen de Córdoba, de otras partes del país, para el Estadio Único de La Plata. Cristina, el objetivo de Cristina es instalarse nuevamente como posible candidata para el 2023. Si es una fantasía o no se verá, pero lo que quiere básicamente es reagrupar a la tropa, a la gente propia, hablarle a su núcleo, volverlo a cohesionar, ese núcleo que tiene de 22, 23, 24% Cristina Kirchner, cohesionar, y va a aprovechar sin duda para tratar de mostrar fuerza frente a Luciani y frente a la justicia, porque teme que en apenas, vos lo dirás, Luciana, en más o menos un mes le puede llegar una condena. Sí, pero recordemos que cuando fue el atentado a Cristina, lo primero que se habló es: vamos a hacer una marcha de 1 millón de personas para defender a Cristina Fernández de Kirchner. El 17 de octubre. El 17 de octubre que no lo pudieron hacer, y el 17 de noviembre terminan convocando a 40.000 personas. La diferencia es brutal. Creo que es Doctor, el aniversario del regreso de Perón, ¿no? Coincide, claro. Como si ya le hubiera importado tanto, ¿no? Doctor Sapsay, Todo es de una hipocresía tan grande. vamos a... Cada vez que usted viene, ¿qué decimos al final? La página del canal, El canal de de Doctor YouTube. YouTuber. El doctor YouTuber. ¿Es un youtuber el doctor Sapsay? Por Sí, supuesto. Y de algún modo Y además sí. estoy muy feliz porque se ha dicho del mismo Google, porque YouTube depende de Google, que el canal educativo de toda América del Sur que tiene mayor cantidad de suscriptores es el mío. Mira. La verdad que me hace muy feliz Estamos y quiero ante aprovechar la para presencia. agradecer tanto a los suscriptores como a los medios, que en particular Diego ha sido Y le permanentemente hemos un fogonero, me ha agregado. Pero sí, para sí. entender yo Pero mismo, es que estoy así. todos los días acá, digo, pero ¿cómo el Luciani va a contestar lo que en realidad ya es obvio, que es que desestima el planteo de la defensa, que es obvio que va a defender? Bueno, aprender cosas, porque si no uno está repitiendo sin saber demasiado y ahí se aprende. Gracias, doctor Sapsay. Muchas gracias a ustedes. Un Era abrazo, entonces Diego. que sonaba el teléfono. Ay, Cambió el sonido. Ah, mirá vos, aló. ¿Cómo anda, Diego? Ya me estoy suscribiendo. Impresionante. Pongámosle un poco de onda al domingo, culiao. Basta de tirar tanta pálida, Diego. Por favor. Estamos más amargos que mate diabético. No se puede creer. Se te va a corchear la gente, loco. Además, no agregamos nada con tanta pálida. Si somos un disco rayado. ¿O te pensás que la gente del otro lado no sabe que estamos fundidos, que estamos endeudados hasta las pestañas, que tenemos 3 dígitos de inflación? ¿Te pensás que no lo sabe? Bueno, entonces hagamos un asado y tomemos un fernet, loco. ¿Y por qué Claro. no? Y bueno, escúcheme, empiece por casa, porque usted fue a lo de Mirta Sí. y generó mucho revuelo, porque ahí en lo de Mirta dijo... Sí. ¿Qué dijo? Que los 40 Sí, años sí, de sí. democracia... No le han salvado la vida a la gente, le han salvado la vida a los políticos. Y era una forma de decir. Ah, bueno, pero... Quise decir que había demasiada deuda de la democracia. Y no va que la gallega esta, la Pilar Rajola, ¿viste? Me cruza como si yo fuera Franco. ¡Para un poco, gallega, pará! Pues pasó ¿No eso. ves que estoy hablando en sentido figurado? Por favor. Y le tiró la jauría de Twitter encima. Pero claro, pero mirá cómo le cambió la democracia, la vida a la democracia a Máximo. Claro, y le cambió la vida ese pibe, eso quise decir. Que gracias a la democracia es millonario, eso. Es verdad. Claro, pero hoy tenés que explicar todo porque se te ofende. Por favor. Comió
Es una época hipersensible, Diego. Te corres un centímetro y te tratan de facho, justo a mí que soy juez. Por favor. Es verdad, por favor. O le cortan un cachito, en vez de ver todo lo que dijo, con un solo cachito, ¿usted lo condenan o es Dios? Pero sí, ahora te editan, te ridiculizan, todo. Pero por favor, permitámonos relajarnos, divertirnos, aún en la adversidad. Y si no hay plata para asado, porque ya el día 13 del mes empieza a flaquear el home banking. Si no hay plata para asado, comamos, no sé, un guiso de fideo moñito, acompañado, ¿sabe con qué? Con una jarra de Chateau Galmarini bien helada. No, el Chateau Galmarini está muy bien. No me acordaba Está de rica el agua de Malena, tiene tanino de barro, se siente el cloro en la nariz. ¡Ah, espectacular! Riámonos un rato, culiado. Porque si no, ves el Instagram y el hijo de Massa está viajando a Qatar, ¿eh? Y nadie le pregunta, che, el loco está colisionando derecho, ¿qué? Mientras dólares. Nosotros... bueno, esos maestro, dólares... Quiero ver lo que van a aparecer ahora en Qatar, ¿eh? Quiero ver. Los va a ver. Claro. Quédese usted muy tranquilo, porque los va a ver y mirando a cámara y selfie con trompita y usted lo va a ver a todos. Les importa un rábano. No hay un cuidado moral. Usted los va a ver. Se los cagan de risa. Y bueno, no tengo razón ahí cuando dije que la democracia a la mayoría no le cambió la vida. Ahí está. Tomá, Pilar Rajola, dale. Van a decir procesista y todo lo que usted ya sabe. Lo podía haber dicho distinto. Sí. Que la democracia bueno, que sos tendría que ser más sommelier ahora Aventura es sommelier. sommelier de declaraciones. Claro, ¿verdad? que la democracia tendría que haber sido más eficiente, que puede mejorar. Perdón. No nos perdamos, no nos privemos de este momento televisivo. A ver, guiónelo y Adrián Ventura. Claro, se equivocó en la declaración. Coachealo. Él habla de buena fe, pero lo que tiene que decir es que la democracia tiene que mejorar para traerle más bienestar a la gente, no al revés. Mira vos. Claro, obviamente. Mira vos. Tomó nota. Récord de viralización esa frase, ¿eh? ¿Viste? Obviamente, pero... Y bueno, yo trato de tirar... ¿Viste? Trato de tirar algo para que abra las cabezas de la gente. Sí, pero ahora le ponen juez facho y no es eso. Está bien. Está buscando una facturita de asesor o de No, para nada. Está todo el mundo con la olla. Venite en el Senado, que ahí sobran los contratos, maestro. No, ¿Le interesaría? ¿Cómo? ¿Le interesaría trabajar de asesor? No, para nada. No, asesor de nadie. Asesor de nadie. Si se pone muy peleón, se lo contrata y se lo calla de un contratazo. Claro. No, eso es corrupción pura lo que está planteando. Bueno, pero ¿viste? Tenés el hueso a ver si mordés y te Está cae bien, pero venite de este lado y ayudá, culiado, porque si no siempre te estás quejando y puteando la tele, maestro. Claro. Vení, dame una mano. Lo hizo cruzar de brazos, está defensivo. Sí. Miren, Ventura. Lenguaje corporal. Estoy reflexionando. A ver si lo podemos ver. Ahí está. Estoy reflexionando, no estoy defensivo. Ahí está muy bien. Muy bien. La que no se va a reír nada de la Cristina, porque cuando le empiecen a entrar las condenas y el Consejo de la Magistratura no la salvemos nada, ¿sabe qué? No. ¿Sabés lo que va a hacer, no? No va a tener cara para seguirse burlando de los argentinos, ¿eh? Luis, Basta. pero al final no llegó al Consejo de la Magistratura. Le dieron Le el estoy fallo, pidiendo a le dieron la Rosati razón, que me pero nombre, maestro. pero Nombrame no lo antes del nombra. Mundial, culiado. Porque si no, en el Mundial me mete una reforma y me quedo afuera otra vez y me garca. Pero igual Claro. es por pocos días, como es un papado corto el que le toca a usted. Es por poco. Yo ya quiero entrar. Es una batalla. Ya tengo puestos los botines. No, pero Ya es quiero una entrar, gran ya quiero batalla entrar. simbólica que Luis juega. Claro, sí. Simbólicamente Igual. usted. Sí. Va a durar menos que Al la final- presidencia de Pinedo. Está bien, No, pero ¿te importa. acordás, Luciana, del procurador Sosa de claro. Santa Cruz? Bueno. Pues está bien. Bueno. Y cuente algo de Mirta. Se pasa algo la lindo. Constitución por el ocote, estos muchachos. ¿Quiere contar cómo le fue con Mirta? Habló mucho. Posesión de balón, posesión de pelota. Con respecto a los 6 estuve bien. invitados, ¿tuvo usted bastante la palabra o no? Sí, estuve bien. No. La familia Me le pongo dijo... un 8. Me pongo un 8. Qué está bien. generoso. Está bien, bueno. Está bien. Generar polémica, todo eso. ¿Qué más? Bien. Escúcheme, Luis Juez. ¿Te quedaste celoso? Porque nadie levantó una frase tuya cuando fuiste a lo de Mirta. ¿Qué pasa? ¡Hoy me pegan todo! ¡Basta! ¿Por qué me pegan a mí? Por favor. Es verdad eso.
para que hable. Lo importante es que hablen de uno, tirar una frase. Y así estamos como estamos, porque el periodismo de... Oh. Escúcheme, Luis Juez, lo invito, si usted... Le buscan la quinta pata al gato a la oposición siempre, y mientras tanto, lo que está en la Casa Rosada, un desastre, maestro. Sí, y ahí lo no dice contamos nada. todo el tiempo, contamos lo que es la Casa Rosada y Olivo. Pero escúcheme, vamos ahora a volver al origen de Homo sapiens y a ver ya no el fuego, sino la lluvia. Con Luis Juez vamos a poder ver la lluvia. La gente ¿Con la mona? Sí, a ver. Homo sapiens, la mona. La Sí. pantalla hará... Vamos a ver la lluvia, dale. Ahí está. A ver, una reflexión de Luis Juez. Llueve, pero... Mirá cómo llueve, ¿eh? Ahí está. Impresionante. Ahí está. Bien, gracias. ¿Qué más querés que diga? No, llueve. sí, suficiente. Gracias, Luis. Impresionante, ¿eh? Bien. Justo ahora que estamos más secos que lengua el oro. Bien. Bueno, aquí tienen ustedes, estas son las condiciones meteorológicas para la ciudad y el Gran Buenos Aires. En algunos barrios sigue lloviendo fuerte y Osvaldo Bazán tiene más info. No se ha suspendido el Primavera Sound aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí se adelantaron los números principales que en estos momentos están tocando porque se iba a suspender, se paró por unos minutos el show de Arctic Monkey, pero finalmente continúa, se adelantó tanto ese como el de Lord, que era lo que venía, para que la gente pudiera ver estos números principales. Bien, el show se hace bajo la lluvia. Bien, había una alerta amarilla de granizo por ahora y tocando madera y cada uno su amuleto. Eso no ocurre. Es importante, si lloviera para vastas zonas, desde el punto de vista agropecuario, el campo sí necesita, pero para la ciudad, bueno, suele ser un gran problema. Las condiciones meteorológicas, estamos cubriendo entonces lo que ocurre en algunos barrios de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires y también el corredor norte de la provincia o del conurbano, los barrios, por supuesto, Florida, Vicente López, San Isidro y para el norte. Con la misiadura que hay en Argentina hay que pensarlo en función del campo, porque si no llueve en el campo, decíamos antes, Argentina deja de ganar 11.000 millones de dólares que se pierden el año próximo. En vez de recaudar 49.000 millones, van a ser 11.000 menos, 38.000. Pero atención, también se deja de recaudar retenciones. Claro. 3.000 millones de dólares menos de retenciones. Hoy creo que Massa lo que está pidiendo es una inundación en Argentina. Massa desde ahora que está viajando a Bali debe estar rogando que llueva, que se inunde la Argentina. Sí, tanto por la cosecha fina de trigo, que está muy disminuida, como la posibilidad de sembrar. Que los campos tengan que estar húmedos para poder sembrar la cosecha gruesa. Lo cierto es que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estaba contando que, gracias al aporte de humedad de los vientos del trópico, la mayor parte del área agrícola está recibiendo precipitaciones, tanto exceptuando un foco seco sobre Entre Ríos, pero las otras zonas sí están recibiendo la lluvia. Bien, mientras vemos la lluvia y decimos que tiene todo que ver con la capacidad del Banco Central de acumular reservas, le pregunto y digo, mientras miramos el agua caer, ¿va a buscar un swap a China? ¿Qué es un swap a China y qué es lo que quiere hacer Massa con eso? ¿A mí? Sí, claro. Un swap a China es, una línea de crédito que está expresada en yuanes y que Argentina la quiere contabilizar como dólares y hacerla pasar por reservas. Cuando tiene que cerrar con el Fondo Monetario, decirle, mira, acumulé reserva suficiente, lo que va a decir Massa es, y además tengo el swap de China. Bueno, no es la mejor manera, pero es lo que hay. Argentina tiene un swap de 18.500 millones de dólares con China y lo que quiere hacer ahora es ampliarlo, hacer cosmética. Porque, bueno, es muy difícil la situación de Argentina. Recordá que ese swap con China no se puede usar ni siquiera para comprarle vacunas a China. No. Bien, mientras tanto, ustedes fíjense la relación entre los elementos que vamos mencionando, lluvia, cosecha, dólares que hacen falta, dólares que Argentina no tiene y escasez, entonces, de insumos importados que dificultan producir. Las pymes en Argentina hoy tienen un serio problema. Muchos tienen la línea de producción parada o semiparada porque no tienen insumos importados, partes de la producción que no pueden ser sustituidos y que por falta de dólares no los pueden importar. Está con nosotros Alfredo Bonazzi, que es el presidente de CARMAGE, que es la Cámara Argentina de Máquina, Herramienta y Tecnologías. Bienvenido.
Buenas tardes, gracias Bien. por la invitación. ¿Qué es lo que está faltando a las pymes? A las pymes les está faltando no solamente insumos, sino que también les está faltando repuestos. O sea, hay máquinas que se están frenando en este momento en la producción por no tener el repuesto. Estamos hablando de poco monto, o sea, montos que no mueven la aguja directamente. Pero ¿Cuánto es un monto que no mueve la aguja? estamos hablando a veces de $3.000, $5.000, un repuesto, pero estamos obligados a pedir una CIRA y las CIRAs, por Ese es el permiso de importación que se instrumentó a partir del 17 de octubre, es decir, a partir del 4 de octubre las CIMIS dejaron de ser efectivas, que era el anterior permiso a la importación. Pero ya 10 días antes las CIMIS no salían. Se instrumentó a partir del 17 de octubre. A partir del 17 de octubre se empezó a solicitar las CIRAs correspondientes. Esas CIRAs hoy están muy lentas, realmente no salen. Y a eso hay que agregarle que el courier por el cual traíamos repuestos pasó de $3.000 a $1.000. Y con esos $1.000 uno no puede comprar repuestos. ¿Cómo es el proceso para la CIRA? ¿Qué es lo que ustedes tienen que presentar? Nosotros en la CIRA tenemos que declarar si es un bien de capital y si entra en la lista de automáticas o no automáticas. Prácticamente ahora está todo en no automáticas. Bienes de capital antes entraba en automáticas, hoy es no automáticas. Tienen una lista que tienen que fijar. Hay una lista. Claro. Ahora, ¿Me da un ejemplo de algo que se deba fabricar y está trabado porque ese elemento, esa pieza de $3.000, $2.000 no está? Sí, hay maquinarias relacionadas con el packaging, por ejemplo. Un ejemplo. Y un ejemplo, hay unas máquinas que se fabrican saquitos de té o que envuelven los cubitos de Nord Suisse, perdón, ¿sí? Y que por un insumo, estamos hablando de un 2% del costo de la máquina, esa máquina no se termina de fabricar y esa máquina no se exporta. ¿Qué podría faltar de lo que todos vemos en góndolas, servicios o productos? No, esto son máquinas que se exportan, no es... Sí, puede llegar a faltar, no sé, hasta el papel higiénico si uno quiere, porque si se para la máquina de papel higiénico y no anda el servomotor, nos quedamos sin papel higiénico. Es decir, son productos que no se fabrican en el país, estos repuestos que traemos, que queremos traer. Ahora, usted mencionó también el courier que pasó de 3.000 a 1.000. ¿Eso significa que ustedes solo podrían traer algo que sea de 1.000 que sea inferior a $1.000, correcto. Y por $1.000 prácticamente uno no tiene acceso a ningún tipo de repuesto. ¿Y qué respuesta le dan frente a este reclamo? Ustedes van como Cámara y dicen, se está terminando, estamos parados. ¿Qué les responde? Diego, el tema es así. Nosotros hemos pedido audiencia con el secretario Tombolini, que esperemos nos la dé. O sea, creemos que con muy pocas cosas se pueden resolver grandes cosas. O sea, la problemática de una máquina que se para, de una fábrica que deja de producir y de empleados que dejan de trabajar. No son montos grandes. Nosotros lo que estamos pidiendo son 3 cosas en especial. Una, que haya una ventanilla a donde plasmar esta problemática porque no hay con quien hablar en este momento. O sea, no está organizado y tenemos que tener una ventanilla donde podamos determinar la urgencia y la trazabilidad. Hoy no hay una cara con quien hablar, es un trámite digital que queda trabado ahí. Exacto. Podríamos dar la trazabilidad, decir, este es un repuesto que no se fabrica en el país, es un repuesto que va para esta máquina, para este cliente y que fabrica tal cosa. Toda esa información la podemos dar. Y de esa manera evitamos que esa línea de producción se pare. ¿Me explico? ¿Esto pasó ya alguna otra vez a este nivel? Sí. Ha pasado en muchos gobiernos anteriores. No es la primera vez que ocurre. Pero esta vez parece que el cerrojo es más fuerte. Perdón, voy a una pregunta. Ahí voy con Adri, pero es un poco incómodo, pero es real que puede pasar. ¿Hay algún camino, no me diga, digamos, el pecado y no el pecador? ¿Hay alguien que los invite a querer importar? Bueno, ¿hay otro carril disponible abajo de la mesa? Hasta ahora no ha sucedido. A mí no me consta. Okay. Eso no quiere decir que a futuro no exista. ¿Cómo hacen los países limítrofes para este tipo de trámites? No tienen la burocracia que tenemos nosotros, para nada. Indudablemente acá los dólares faltan. Por algo se implementó este régimen.
Pero lo que estamos solicitando, vuelvo a insistir, es una ventanilla para hablar de casos graves y urgentes, que se revuelva a restablecer por lo menos, si no quieren $5.000, bueno, $3.000 por lo menos en lo que hace al courier para traer ese repuesto, que si bien es más caro traerlo de esa manera, se evita muchísimo tiempo. Pero lo están pidiendo casi por favor, ¿no? Bueno, lo estamos pidiendo por favor porque nosotros que estamos todo el día en la calle con nuestros clientes vemos la gravedad de la situación. Si seguimos así, en 30 días... O sea, no se llega a fin de año. ¿Qué es lo que no se llega? Hagamos foco ahí. Hay fábricas que no van a llegar y van a tener que adelantar vacaciones. O sea, no se llega, no van a poder seguir produciendo. Yo insisto obsesivamente... No son solamente las terminales. ¿Qué actividades? ¿Fábricas de qué? Hay fabricantes de maquinarias agrícolas, por ejemplo, que si no consiguen ciertos insumos, no van a poder cortar la chapa. O sea, la chapa se corta con láser. Y si no están esas boquillas o esas cerámicas... No sale el producto. O si tienen que hacer una zaranda, necesitan punzones y esos punzones no llegan al país. Eso no hay... A ver... No hay producción nacional. No. Ahora, ¿y nunca hubo? Nunca hubo. ¿Hay un cálculo de cuántas empresas están en esta situación? Porque primero usted nos decía, por ejemplo, para fabricar el saquito de té. El otro es la zaranda, el otro es el láser. Bueno... Todos esos insumos que están faltando para la producción en Argentina, ¿hay un cálculo de cuánto dinero estamos hablando? Nosotros estamos sacando una encuesta a nuestros 150 asociados para que nos digan ellos en qué caso están y dónde están parados en este momento, a nivel de ciras, cuántas pidieron, cuántas le salieron o no le salieron, ¿correcto? Y en especial si estamos hablando de insumos y de repuestos. ¿Las ciras dónde se presentan? Las ciras se presentan ante la aduana, ante la FIP, perdón. O sea, pero ¿solo en la ciudad de Buenos Aires o en cada localidad? No, se concentra en la FIP. Se concentran acá. ¿Cuántas pymes estamos hablando? ¿Usted representa esta Cámara? ¿Cuántos son? En esta Cámara somos 150 asociados, pero a su vez somos proveedores de industrias que representan miles de empresas, en especial pymes, ¿no? Bien, porque hay muchas cámaras de pymes y todas comparten esta misma problemática. Correcto, estamos en contacto con muchas de ellas. Por ejemplo, Azora puede ser una de ellas, que es la fabricante de máquinas para la madera. Hay muchas, AFMA, inclusive la Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas de Herramientas, está en la misma problemática. ¿Este es un problema para el mercado interno o también para exportar? No, este es un problema para las dos cosas, para el mercado interno y para exportar, porque vuelvo a insistir, a veces falta insumos por el 1 o el 2% del producto total y no se puede exportar porque falta ese insumo. Comentaba un exportador de langostinos que un problema que tienen es los langostinos se empaquetan en cajas que tienen un pegamento especial para soportar el frío. Ese pegamento no se consigue, no están pudiendo exportar langostinos. Bien, Alfredo, gracias y esperemos que se resuelva. Gracias, muy amable. Esperemos que el secretario nos dé una audiencia cuanto antes, porque realmente podemos llevar soluciones con pocas cosas y poder que la industria siga trabajando. Ojalá así sea. Gracias, muy amable por la invitación. Vamos a hablar con Ernesto Arriaga. Miren esto. Esto es Saavedra. Vengo de ahí yo. Bien. Ahí está, Alfredo viene de Saavedra. Miren. Esto es barrio al norte de la ciudad de Buenos Aires, pegado a la General Paz, una gran parte. Fíjense esta inundación. Vamos a hablar con Ernesto Arriaga, que es nuestro especialista en tránsito, y nos puede decir qué está pasando con esta lluvia. Ernesto, te escuchamos. Hola, Weimar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, mucha lluvia y mucha agua que cayó en poco tiempo. Es decir, la Panamericana, por ejemplo, el puente Paraná, yo recién le pasé la foto a la producción, debajo del puente Paraná se cortó, está el shopping en Martínez, Olivo Martínez, hay 1 metro de agua, se cortó directamente, ahí lo ves, fíjate, y si vas a ver algo que por suerte sacaron a esta señora, hay un indigente viviendo hace un mes debajo del puente Paraná, que yo le he observado, la sacaron a la señora y el colchón está flotando. Fíjate, entre el puente de Paraná frente al shopping de Martínez y Olivos. Paraná y Panamericana, que une San Isidro con Vicente López. Otro lugar donde se cortó... Sí, te escucho. No, te escuchamos.
¿qué otra zona de la ciudad o también de la zona norte del Gran Buenos Aires está teniendo problemas o podría tener problemas? ¿Dónde ubicarías lugares de riesgo? En estos momentos está teniendo problemas. Ahora, precisamente ahora, Camino de la Ribera, que nace a la altura de Pacheco, sobre el Río de la Plata, y pasa por Panamericana, llega a la autopista al oeste y continúa. Ahí está cortado el carril 1 y 2. Y otro carril, donde están 2 carriles cortados, es la avenida del Libertador, que vos la conocés, en Martínez y San Isidro. Tiene 2 carriles cortados, por favor, circular por un carril a 40 kilómetros por hora como mucho. Y otro lugar es la bajada, ¿ves el puente Nicolás Avellaneda, el de la Boca? Bueno, cuando bajás a provincia se llama Dock Sud. Ahí está cortado, pueden pasar únicamente camionetas altas, colectivos y camiones. Autos normales, el sedán 4 puertas abajo, para nada, porque hay más de 40 a 50 centímetros de acumulación de agua. Y la General Paz estuvo cortada, mano al oeste, ahora paró un poquito de llover, bajó por los sumideros y hay que circular a 20 kilómetros por hora en General Paz, mano al oeste, mano a la avenida Rivadavia, mano a la Riccieri, porque la ola que baja todo el tránsito de Panamericana toma General Paz y va para el oeste. Por favor, mucha precaución. Sí podemos, lo decíamos siempre en Tenia desde hace años, sí podemos, si estamos en la zona norte, los cautes, los clubes, demás y demás y demás, podemos esperar hasta las 22, 22:30, que he hablado con los meteorólogos, y disminuiría la cantidad de agua por hora después de las 22. Entonces sería conveniente volver tranquilos, no desesperarse. Después de las 22, volver del AMBA, del Gran Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires. Espera, Ernesto, porque acá esto es importante. Sí. Hace muchos años que vos cubrís tránsito, sabés, tenés 40 ahí datos. En Canal 13 y TN, 40, vamos todavía. Entonces vos con tus 40 años de experiencia, la gente que está en algún lugar que puede estar afectado, otra vez repetí las instrucciones. ¿Qué tienen que hacer y cuánto tienen que esperar? Bueno, lo ideal es quedarse viendo TN hasta las 22 horas, a vos que haces un programa genial con tus compañeras, hasta las 22. ¿Por qué? Porque ahora va a seguir lloviendo copiosamente, llovió más de 45 milímetros por hora, es mucho, hasta las 21:45, 22, 22:15. Según nuestro meteorólogo como Bertolotti, que es un capo número 1, me lo está mandando por Twitter. Después de las 22:30, Bertolotti me está diciendo que está bajando la intensidad de milímetros hora. Quiere decir que los sumideros de la autopista Panamericana, la del oeste, la Riccieri y la Buenos Aires-La Plata van a desagotar el agua acumulada. Por eso decimos, después de las 22, 22:15, cuando para un poquito de llover, amuendo a la cantidad de milímetros hora, lo que aprendí muchísimos años al lado de Matute, por favor, después de las 22, 22:30, uno sale manteniendo distancia al vehículo que va delante nuestro a 60, 70 kilómetros por hora con tranquilidad en las autopistas. ¿Vas con balizas? ¿Esto se maneja con balizas puestas? No, ahí está, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Pará, acá todo el mundo no todo el mundo es canchero y sabe. A ver cómo es, Ernesto. A pregunta inteligente, equipo inteligente. A ver. Si pongo la baliza, me indico que voy a frenar o estoy frenado en banquina. Todo el mundo, todo el tránsito que va a ingresar ahora a Capital, que va a ser 1.100.000 vehículos en las últimas 3 horas, si uno circula y no se está deteniendo, no pongo baliza. La baliza internacionalmente indica, ¿me estoy por detener o estoy detenido en banquina o sobre calzada? Entonces pongo al lado de posición, la bajo adelante y sigo circulando. Si veo que está todo frenado y tengo que frenar, pongo balizas para que el de atrás vea que estoy frenando. Pero si circulo, no. Bueno, ya que estás agrandado con la respuesta, voy con una que sería para Matías Santico, pero te la pregunto a vos. Sí. Te vas metiendo en el auto y hay agua. ¿A qué velocidad? ¿Apretás el acelerador, lo mantenés apretado, pasás con convicción? ¿Cuál es la conducta del automovilista cuando hay, no sé, 40 centímetros, 30 de agua? Muy buena. ¿Por qué? Cuando yo entro en el charco de agua, no sé si hay un pozo, cantidad de centímetros de agua. Lo primero que hago es largo el acelerador y dejo la marcha puesta. Pero largo el acelerador, porque si no puedo hacer aquaplaning,
que el auto flota arriba del auto y no tiene dirección. Inmediatamente cuando yo veo agua, largo el acelerador. Pero lo más recomendable, cuando vos ves agua delante del auto y no sabes la profundidad del auto y qué pasa adelante, no pases. Te quedás donde el auto está sustentable en el pavimento y no pases. Fíjate lo que está mostrando ahora vos en imágenes, que hay autos que le pasó el agua la cubierta. Eso entra al sistema de oxígeno del motor y se te va a parar el auto. Pero por eso, ¿hasta qué altura de la rueda podés mandarte? Media rueda, más de media rueda. Vos no sabés los centímetros que voy a tener más adelante. Es decir, es adivinador. El consejo, cuando vos llegas a media rueda, media cubierta rueda, te dice, media llanta, quédate donde estás, ponete en un lugar alto y mantenete. Hay autos que están mostrando que ya esos autos no pueden circular. ¿Por qué? Porque dijeron acelero. Y vas despacio, porque hay gente que se pone ansiosa y quiere resolver todo ese tramo con el agua alta y acelera, eso puede ser perjudicial. Yo te pregunto, como ahora sos Matías Antico. Peor, mi amigo Anticos lo sabe muy bien. A ver. Reitero, vos acelerás, pero adelante tuyo no sabés cuántos centímetros más vas a tener de profundidad. Entonces siempre la prevención, la conducción preventiva, no a ciegas. Si tengo agua adelante y no sé cuánto profundidad, si acelero, voy al charco seguro y a quedarme en medio del agua. La preventiva es la otra. La que te quedas, no te agarra la ansiedad y te quedas tranquilito. En autopista, recordá que los lugares donde hay más agua es la banquina. Entonces te conviene el carril 1 a 60 kilómetros por hora. Y si vos ves que el auto de adelante tiene la mitad de agua en la cubierta, en la primera salida de autopista bajás y te quedas en la estación de servicio tranquilito, te metes en el shopping de la estación de servicio donde tomás un café con leche y pedís que pongan TN. Cuando TN te dice que ya está escurrido, ahí seguís. Ernesto, sos un genio, gracias. Le sacaste el trabajo a Bertolotti y Antico. No, Bertolotti. Usted paga uno, lleva 3, bien. Bertolotti, mi maestro, y cuando trabajamos juntos y empezaba a llover, yo le tiraba con un vaso de agua en directo. Ernesto, gracias. Gracias, Los quiero mucho. Igualmente. Pero miren, en un rato vamos a estar hablando con Patricia Bullrich. Ahí está, Patricia Bullrich. ¿Encontró agua en el camino, Patricia Bullrich? ¿Agua? Un poco. ¿Le tocó? Un poco, sí. No tanto, acá en la ciudad no se inunda más. Aprovechó. No te perdona un párrafo. Bueno, muy bien. Y está con nosotros Willy Cogan. ¿Cómo estás, Willy? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿A vos te tocó agua? No, un poquito, nada, casi nada. No, además hace falta que llueva mucho más. Exactamente. Casi te diría, la mejor noticia para la economía es que llueva. Estaba Adrián Ventura con eso porque el Banco Central necesita una buena cosecha de estos dólares para todo, para casi como el sistema circulatorio. Y la falta de agua es en todas partes, digamos. La verdad que es bueno, por suerte algo apareció, digamos. En un ratito vamos a hablar de esto. En un ratito vamos a hablar de esto. Miren, Somos Nosotros. Es el último librazo de Willy. En un rato vamos a hablar de la edición. Una joyita realmente. ¿Quieren que se los muestre ya? Bueno, acá vamos, miren. Miren, editado con fotos históricas, con eventos, sucesos históricos de la economía argentina. Es decir, la traumática historia argentina económica, sobre todo en lo económico, en imágenes. Felicitaciones por esto. Willy, ahora volvemos. Muchas gracias. Le saco la pregunta a Longobardi. ¿Cómo está la calle para vos? Y bueno, la calle está obviamente difícil, ¿no? Porque si bien es cierto que Sergio Massa logró estabilizar un poquito el dólar, con un costo muy alto, porque subiendo mucho la tasa de interés, pateando muchos problemas para adelante, eso tiene un límite y algo mostró la semana pasada. El problema es que la inflación, ahí no hay contención por ahora, ¿no? Porque, bueno, se viene de una inercia muy grande, la devaluación del dólar oficial, que está muy atrasado contra la inflación, es prácticamente del 6, del 7% al mes, y la economía está totalmente indexada, ¿no? Hay al mismo tiempo, digamos, la percepción que el que se queda con un peso en la mano pierde, y por lo tanto, digamos, la velocidad de circulación del dinero es muy alta,
Y bueno, digamos, hay sectores que tienen demanda y que por lo tanto pueden subir los precios. Y como no hay dólares para importar, porque el cepo cambiario, digamos, vació las reservas del Banco Central, en un mecanismo muy polémico del cual hemos hablado muchas veces, digamos, es decir, el cepo siempre, digamos, beneficia a los ricos en contra de los pobres, ¿no? Explica por qué. Y bueno, porque el dólar subsidiado, en definitiva, el dólar a 160 pesos, es el dólar al que acceden los sectores, digamos, que tienen o mucho poder de lobby con el gobierno, o incluso, digamos, los sectores medios altos que han podido durante 20 años prácticamente viajar al exterior, cambiar sus autos importados, acceder a bienes importados con un dólar, digamos, mucho más bajo que el dólar de mercado, ¿no? Con lo cual, claramente ahí ha habido una transferencia. Además, digamos, todo este régimen lo que genera es muchísima inflación. Vos sabés que, digamos, en este libro hay algo que se repite prácticamente desde la Baring Brothers hasta hoy, ¿no? Que es que, y está contado y están las imágenes, ¿no? Es decir, los gobiernos en la Argentina históricamente, para quedarse en el poder, digamos, agrandan el Estado, hacen explotar el gasto público, obviamente se endeudan, sobre la deuda emiten papeles, emiten bonos. Cuando eso termina de explotar, vienen las violentas devaluaciones, todo el mundo corre contra el oro o contra las reservas del Banco Central. Vos sabés que hay un artículo, está reproducido en este libro, tal vez lo encuentro rápido, hay un artículo de 1890, de lo que en ese momento era, suponete, qué sé yo, el Cronista o el Ámbito Financiero del momento, que era un diario que se editaba en Buenos Aires y se llamaba The Standard, que por supuesto se editaba en inglés. Y el periodista que cuenta en ese momento la crónica sobre la situación de Argentina, 1890, dice, no entiendo cómo esta gente cree que pueden imprimir dinero permanentemente y que después emiten cédulas del Banco Central para sacar ese dinero. O sea, parecía la crónica de la tapa de Clarín, de la tapa de La Nación. Aplica cualquier momento de la historia económica argentina. Y siempre es lo mismo, es decir, siempre en un momento dado, como se imprimen mucho más papeles que las reservas que hay, y bueno, todos corren contra las reservas. Entonces el cepo cambiario, en definitiva, ha sido un mecanismo de privilegio que vació el Banco Central, por supuesto, en favor de los ricos y en contra de los pobres, que tienen que comprar el dólar a 300 pesos. Digamos, ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de la persistencia de una política pública que es tan, en apariencia, dañosa, pero que persiste, que es muy difícil de cambiar? Porque el cepo es la consecuencia de que el gobierno no quiere reconocer lo que hizo. Es decir, el gobierno imprimió dinero y aumentó el gasto de una manera totalmente irresponsable. Y entonces después pone el cepo cambiario para que el precio de un bien como es el dólar, o podría ser el precio del pan, no refleje eso que hizo el gobierno. Es decir, para que, digamos, en alguna medida, para no pagar las consecuencias de haber, digamos, impreso billetes sin respaldo, y bueno, entonces se establecen los cepos, ¿no? Y eso ha ocurrido también a lo largo de la historia argentina, y todos sabemos cómo termina, digamos, ¿no? Termina siempre con fuertes devaluaciones, ajustes muy violentos. Willy, todo eso potencia la pobreza y bueno, y lo que nos ha pasado en estos 100 años, ¿no? Sergio Massa dice que los controles de precios, otra forma de cepo, digamos, rinden. Dijo, esto no es una medida antiinflacionaria, pero tiene que estar acompañada de la reducción del déficit, de menos emisión monetaria. Ese tramo macro, Massa, de emitir menos dinero, de reducción del déficit, ¿lo está haciendo al ritmo adecuado o habría que profundizar ese ritmo? Bueno, digamos, la situación es que la presión política por el aumento del gasto no cede. Y eso te diría que se ve no solamente en el oficialismo, también en sectores de la oposición. Lo que fue la discusión del presupuesto, por ejemplo, que fue en definitiva un reparto de globos. Todo el mundo se llevó algo, ¿verdad? Y en definitiva el presupuesto, y bueno, es como el gobierno gasta, ¿no? Y me da la sensación, hoy está en la tapa de los diarios,
los fondos, digamos, que el gobierno le gira a la provincia de Buenos Aires para enfrentar, digamos, la campaña electoral. Así que me parece que en alguna medida esa es la dificultad que tiene Massa. ¿Cómo lo arregla? Y bueno, lo arregla emitiendo deuda, emitiendo bonos. Ahora, resulta que los bonos los termina comprando el mismo Banco Central, que tiene que emitir pesos para comprar esos bonos. Digamos, piensen que la deuda que tiene hoy el gobierno, que le va a dejar al próximo gobierno, solamente por la deuda en pesos, son casi 60, 70 mil millones de dólares, entre lo que debe el Banco Central y lo que debe el Tesoro, ¿no? Es decir, bueno, un capítulo más de esto, mira, acá está el artículo, este es el artículo de 1890. A ver, sostenelo. Lo dejo así que, mirá, ahí está, el periódico de Standard, y está, por supuesto, la frase, está en inglés, como una de las maravillas que tengo que agradecer mucho a la que tuvo la idea de este libro, que fue Sofía Pomar, que fue la que hizo el libro, hizo toda la investigación, y los amigos de Sudamericana que hicieron una edición, la verdad, que estoy como perro con dos colas. Y acá llegamos a un punto que para mí es vital. Este libro está organizado como un abecedario, como un diccionario. Claro. Somos nosotros. ¿Somos nosotros los responsables de todo esto que cuenta el libro? ¿O, como dice un sector de la sociedad y algunos políticos hoy, no, son ellos, es la política? ¿Por qué vos decís somos nosotros? Porque alguien puede decir, no, son ellos, algunos políticos que nos trajeron hasta acá. Sí. Sí, está claro. La casta. Sí, no, yo creo que está claro que hay distintos niveles de responsabilidad y es obvio que, digamos, quienes han ejercido, digamos, responsabilidades de gobierno tienen más responsabilidad en el fracaso argentino que todos nosotros. Pero, digamos, Somos Nosotros surgió sobre todo cuando estalló la convertibilidad en el 2001, que fue uno, digamos, de las manifestaciones también del gran fracaso argentino como organización. Finalmente la convertibilidad estalló siempre por lo mismo, por el aumento del gasto público. Es decir, en alguna medida empezó con el proyecto de triple reelección de Menem y, digamos, siguió con las dificultades políticas que tuvo la alianza, como las tuvo Mauricio Macri, para sincerar la situación, digamos, y tratar de mantener una ilusión que finalmente De la Rúa no la pudo mantener, y que, digamos, siempre es por lo mismo. Es por el aumento del gasto, por el aumento de la deuda. Entonces, en ese momento, cuando estalla la convertibilidad, en alguna medida la dirigencia política, o un sector de la dirigencia política, particularmente sectores del radicalismo, también del peronismo, que habían participado, digamos, en definitiva, en lo que fue la caída de la Rúa y la caída de la convertibilidad, digamos, empezaron a presentar un relato en el sentido de que la culpa del fracaso argentino era el neoliberalismo, las privatizaciones, Menem, los bancos, el Fondo Monetario, Estados Unidos, digamos, la sinarquía internacional. Y en ese momento, que yo estaba en la radio y en la tele, bueno, empecé a decir, che, mirá, somos nosotros. O sea, no le echemos la culpa, basta de echarle la culpa a los demás, somos nosotros. ¿En qué sentido todos hemos construido en alguna medida este fracaso argentino a la fecha, ¿no? Y me parece que eso es un poco también lo que planteo yo en este libro, sobre todo en el epílogo, ¿no? Que es que en realidad esto recién comienza. Yo llevo casi 40 años en los diarios, en la radio, en la televisión. En 40 años nunca me faltó tema. Digamos, nunca me faltó tema para hablar, y eso que tengo que hablar todos los días, ¿no? Porque la economía y la política argentina han llegado a niveles, digamos, de disparates en algunos casos nunca vistos. ¿Cuál sería una posición para adoptar, para quienes estén interesados, para revertir este ciclo? ¿Qué sería un poco menos Somos Nosotros? O girar y tener una posición diferente. Porque entiendo que cuando se ensancha y se gasta más, porque todos los gobiernos, como vos planteás, quieren reelegir, le pasó a Menem, pero les pasa a la mayoría, no sé si a todos. Bueno, cuando te toca en el reparto, bueno, buenísimo, y todo el mundo ahí se suma a eso.
¿Qué Bueno, quiere decir somos no? ¿Cómo ahí podríamos hay una ser? definición, ahí hay una vieja definición de un ex ministro de Economía, Roberto Aleman, y economista, que él lo que decía es que, y está también en el libro, el gasto público es ingreso privado. O sea, todo el problema es el gasto público, pero el gasto público al mismo tiempo es ingreso privado. Alguien se lleva la plata. Lo hemos visto, digamos, en todas las investigaciones y los escándalos de corrupción, que siempre está el sector privado recibiendo y en connivencia, obviamente, con el sector público, ¿no? Entonces, ahí hay un somos nosotros que ahora, todos tenemos que, ¿no? Y después creo que hay otro tema vinculado también a esto, que es el cuento del Estado presente, ¿no? Es decir, esa convicción que hay en la Argentina de que si está el Estado, eso arbitra en favor de los más necesitados. Y la historia argentina muestra lo contrario. Digamos, cuando se mete el Estado, se benefician en general los más privilegiados, ¿no? El caso, por supuesto, de Aerolíneas es un caso muy, muy evidente. Por supuesto, la gente que viaja en avión, y bueno, imagínate, viaja subsidiado por todos los habitantes, pero que no viaja, maravillosamente. ¿no? Digamos, ¿no? Ahí hay un problema pero político. Digamos, esta porque... idea del Estado presente como garantía de igualdad, en el caso de los alquileres, por ejemplo. Eso en el caso de los alquileres, y si no está el Estado, pobres inquilinos. Pero mirá cómo están los inquilinos después que se metió el Estado. Tenés un problema político, porque la gente aplaudió la privatización de Aerolíneas y después aplaudió, años después, la estatización de Aerolíneas. Sí. Entonces, ahí es un problema nuestro que no sabemos. No todo el mundo, pero entiendo a dónde va. En mayorías, estoy hablando de lo que dice Adrián. Sinceramente, Cristina Fernández de Kirchner cuenta, cuando le dicen que no apoyó lo suficiente la candidatura de Scioli, que pusieron hasta un punto del déficit para apoyar esa candidatura. Digo, esto, que es muy claro exactamente el ejemplo de lo que estás dando, viene de alguien que sigue teniendo el 30% de intención de voto en Argentina. O sea, creo que a eso refuerza la idea de somos nosotros también. No solo la clase política, digamos, es una demanda de la sociedad que esto sea así. Absolutamente, absolutamente. Creo de todas maneras que en la medida en que la economía, digamos, sigue fracasando, también la sociedad en alguna medida se va moviendo, ¿no? Sí, claro. Fíjate que hay un fenómeno. Permítame una cosa. Sí. Está Patricia Bullrich, en un rato vamos a hablar con ella. Está el querido Claudio Suchovicki, que vamos a hablar con él. A propósito de que hay como un clima social, no en toda la sociedad, por supuesto, no es en toda la sociedad, pero hay una parte de la sociedad que empieza a hablar de gasto público. Milei va como un rockero, dice hay que bajar el gasto público y lo vivan como si fuera de los Ramones, digamos, de un grupo de rock. Hay cosas que antes no se mencionaban que se empiezan a mencionar. En todas las redes sociales está la conexión directa entre una situación, gente que vemos, periodistas que se están yendo a Qatar de medios públicos, y es con los impuestos de todos. La gente empieza a conectar. Cambió el clima social y en todo caso ¿esto es un cheque en blanco para el gobierno para avanzar con reformas del Estado estructurales? ¿O es una burbuja más chiquitita de lo que parece? Bueno, primero hay que esperar las elecciones, hay que contar los votos y hay que ver realmente qué es lo que vota la gente. Siempre, ¿no?, en la hipótesis. Pero efectivamente creo que pasó un poco al final de la década de los 80, es decir, con las hiperinflaciones un poco del final del gobierno de Alfonsín y del principio del gobierno de Menem. Allí en alguna medida, en ese momento, acordate que la UCD de Álvaro Alzogaray tenía casi 20-23% de los votos, ¿no? Y me parece que en el fenómeno Milei hay algo parecido en ese sentido. Y en alguna medida eso interpela a la oposición, ¿no? Yo creo que las posiciones, digamos, que hoy está presentando públicamente el expresidente Mauricio Macri, o el éxito que está teniendo Patricia Bullrich en materia, digamos, de opinión pública, y bueno, tiene que ver un poco con, digamos, lo que, para simplificar, se dice una derechización de la sociedad. Me parece que eso es un poco más, digamos, más complejo, ¿no? Pero efectivamente algo de eso hay. De todas maneras, yo creo que la crisis argentina es tan profunda que en alguna medida me parece que estamos condenados al gradualismo. ¿En qué sentido te lo digo? Es decir, vos hoy en la Argentina, aun si tuvieras mucho poder político, no podés subir el transporte a la clase media,
no ya a la clase baja. Es decir, si vos pusieras hoy el boleto de colectivo a 300 pesos, que es lo que cuesta en Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, el transporte vale $1. Si vos pones hoy el boleto de colectivo a 300 pesos, tenés un piquete en Cabildo y Juramento, no solo en La Matanza, digamos. ¿Y el ejemplo de las tarifas? Y las tarifas algo parecido. Es decir, yo creo que en alguna medida va a ser muy difícil una política de shock, porque, bueno, es muy difícil administrarlo políticamente, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido es tan profunda la distorsión que no hay, digamos... Vos fijate que hoy hasta Carlos Melconian está planteando que no se puede salir del cepo de un día para el otro. Bien, ¿no? vamos a decir, porque es interesante charlar esto con Willy. En un rato vamos a estar, que está escuchando atentamente todo esto, Patricia Bullrich, por supuesto, acerca de cuán shock se sostiene la idea de 3, 2, 1 y ya, o hay un gradualismo, hay una condena al gradualismo otra vez. Esto lo veremos. En un rato vamos a estar hablando con Patricia. Lucía, te escuchamos. Willy, vos recién planteabas que la economía viene fracasando sistemáticamente. Si vos en todo este recorrido te tuvieras que parar en un momento o en un ministro de Economía que mostró que las cosas podían ser diferentes o que fue un buen modelo o que daba la sensación que el país realmente iba a poder lograrlo, ¿dónde te parás? No, bueno, yo creo que en las dos experiencias que a mí me tocaron ver, donde hubo cierto equilibrio fiscal, ¿no? El principio, digamos, de la convertibilidad, los primeros años de la convertibilidad, y en alguna medida, si querés, con un ajuste por las malas, como también fue la convertibilidad. Es decir, la convertibilidad no es 1 a 1, la convertibilidad era 10.000 australes a 1. Y pensá que años antes el austral era 1 a 1 contra el dólar. O sea, lo que era 1 a 1 pasó a 10.000 a 1. Pero en alguna medida, aún con esos ajustes por las malas, me parece que el principio de la convertibilidad y digamos, los primeros años de Kirchner tuvieron un esquema, digamos, de estabilidad económica que permitió recuperar salario real, nivel de exportaciones. Quiero recordar que Néstor Kirchner gobernó con tipo de cambio libre. No había cepo cambiario, digamos. Había sí un control de cambios, pero un control de cambios donde no había brecha. El dólar se mantuvo en 3 pesos prácticamente por 4 años. Hubo una especie de neoconvertibilidad, que en lugar de ser 1 a 1 fue 3 a 1. ¿no? Pero estaba el ajuste hecho por supuesto. Por Dual de bueno, Remes, del mismo tiempo que a caballo, Herman González, acá hay gente muy joven, pero digamos, a caballo Herman González le hizo el ajuste con el plan Bonex. ¿No? Y ese va a ser un gran tema de discusión, nos estamos anticipando mucho, pero ese va a ser un gran tema de discusión para el próximo gobierno, que es qué se hace con la deuda financiera que acaba a quedar. Recordemos que Mauricio Macri, cuando asume en el 2016, paga todos los cheques. Todo lo que le había dejado Cristina lo pagó. Incluso la estafa del dólar futuro. Una estafa monumental que yo en 40 años de hacer periodismo económico nunca vi una estafa organizada como fue lo del dólar futuro, cosa que está ocurriendo hoy también. El Banco Central vende dólar futuro al precio del dólar oficial. Pero cuando todo el mundo sabe que son decisiones económicas de un gobierno y la eximió de culpa y cargo. Creo que la justicia está reabriendo el caso. Hasta donde leí, creo que hay un pedido para reabrir el caso. Bien. Willy, gracias por la visita. No, gracias Acá está el libro Willy, que está buenísimo. Libro, además objeto, colección. Es una forma más amable de meterse en la historia económica argentina, que es un diccionario con todo, lo que es terrible, pero en la mesa de luz tuya o en la mesa ratona queda bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Willy. Gracias, chicos, gracias. Bien, me acompañan, voy a hablar con Patricia Bullrich. En un rato está Sucho también, ¿eh? Vamos a hablar con él. Hola, Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, por suerte. ¿O hago como si fueran compartimentos estancos y largos por lo que tenía previsto? ¿O nos enganchamos en la conversación que estábamos teniendo? Descubre tu propia aventura televisiva. Como vos quieras. Bien, retomamos en un ratito eso. Cristina la semana pasada
y medios oficialistas hoy insisten muy fuerte en vincular a Gerardo Milman con el ataque a la vicepresidenta. ¿Qué pensás vos? Vos viste que, sí. Viste que a la vicepresidenta le gusta hablar en inglés, ¿no? Y hay una palabra exacta para esto, que es bullshit, que es, esto es todo basura. Pero como nosotros ya lo vivimos lo que significó un invento desde el primer día hasta el último, donde cada una de las piezas era inventada sobre un relato que intentaban generar en nuestro gobierno la idea de que nuestro gobierno era capaz de hacer desaparecer gente, y lo mismo la gendarmería, lo vivimos en el caso Maldonado, ya sabemos. Y somos, digamos, no somos políticamente tímidos respecto a estas cosas. Se lo decimos en la cara. Le decimos, Cristina miente, está inventando un relato porque la realidad no le gusta. No le gusta que lo que pasó, que fue grave, fue un grupo de personas totalmente separadas de lo que uno puede plantear como las personas que hoy participan de la vida política argentina o de la vida política democrática argentina, ¿no? Es decir, Juntos por el Cambio, Avanza Libertad, los que no son kirchneristas. Entonces, como no quiere eso, quiere involucrarnos, inventa un nuevo relato que se le cae por todos lados. Tanto se le cae que esto se le da vuelta inmediatamente. El denunciante va a terminar denunciado. Así que es una cosa clara, un invento de Cristina para intentar decir yo soy víctima y como soy víctima, sáquenme del lavado de dinero del Hotel Los Sauces, sáquenme de la corrupción de la obra pública de Lázaro Báez, sáquenme porque soy víctima. No, no es víctima. Es decir, su corrupción, su forma de hacer política y su manera de gobernar siguen intactas. Y un grupo que no está vinculado con nadie realizó este atentado. Entonces, está clarísimo, absolutamente claro, que nosotros le vamos a dar batalla día a día a la mentira. No nos... Como exministra de Seguridad, está clara tu posición. ¿Qué pensás de este fenómeno Copitos, Revolución Federal? ¿Cómo los leerías en términos de exministra de Seguridad? Bueno, en primer lugar me parece que son dos cosas distintas, ¿no? Son claramente... Es decir, Revolución Federal es un grupo político que tiene posiciones extremas, como pudo haber tenido Delía en su momento, lenguaje extremo, y los Copitos son una banda que intentaron un atentado, como lo hemos visto. Entonces yo separaría, digamos, separaría a aquellos que han tenido una actitud violenta política de los que intentaron, digamos, un hecho, una acción. Entonces, ¿cómo lo leo? Bueno, lo leo como algo que pasa en la historia en todos los países. Es decir, le ha pasado a Kennedy, le ha pasado a John Lennon, le ha pasado a Alfonsín. Bueno, a Mauricio Macri le tiraron piedras que le cayeron acá al lado de la cabeza y esos eran sindicatos, digamos, del Estado como ATE. Ha pasado muchas veces en la Argentina, es decir, recordemos la vuelta de Perón, donde nunca se supo qué cantidad de muertos hubo cuando volvió Perón a la Argentina. Entonces, esta realidad es una realidad que se repite con figuras, el caso de Rabin, digamos, muchísimos casos de personas que están en el límite o que tienen problemas psicológicos o que creen que son redentores, ¿no? Los que atacan escuelas en Estados Unidos o en Noruega, como sucedió hace unos años. Y la democracia como una forma de resolver los problemas, que es lo que nosotros practicamos. Entonces, yo lo leo como, digamos, elementos que han existido siempre en la historia y que son marginales a lo que es nuestra forma de acción y nuestra forma de construcción de la política. Gabriela Cerruti pidió de un modo opinable disculpas a través de un tuit, yo quiero compartirlo con vos, sobre
que la derecha puso piedras para los muertos del COVID. Si tenemos el tuit, ya lo estamos buscando. No sé cómo vos observaste toda esa secuencia. Pasaron largas horas hasta que Gabriela Cerruti pidió disculpas. Mira, para mí hay una continuidad. Hay una continuidad en la burla, en el no nos importa nada. El no nos importa nada empezó con la fiesta VIP. No nos importa nada lo que le pase a la gente porque nosotros seguimos con nuestra vida. El no nos importa nada fue cuando se fueron a vacunar ellos mientras la gente se moría. El no nos importa nada fue no haber comprado vacuna Pfizer. Yo tengo 3 demandas por haber señalado que la Argentina no compró las vacunas y eso significó una pérdida brutal de vidas. Y no nos importa nada fueron los casos del chico que cruzó nadando a Formosa y que se murió en el río, el padre que quiso ver a su hija. Y esto lo refleja Cerruti de una manera brutal. Miren el tuit, si podemos, vamos a verlo. Lamento profundamente si algún familiar de víctimas del COVID que ha homenajeado a sus seres queridos dejando simbólicamente piedras, se sintió ofendido por mis palabras. Les pido sinceras disculpas y reitero mi respeto y acompañamiento al dolor y al duelo. Y tiene otro fragmento también, otro tuit, si lo podemos ver. Cometí un error al querer señalar el uso político del dolor y la muerte que hicieron y siguen haciendo algunos sectores. La sociedad toda quedará marcada por este tiempo de angustia que empezamos a dejar atrás colectivamente. Como siempre, mete, ¿no? El diablo mete la cola, ¿no? Como lo quieren hacer otros sectores. A ver, ¿querés pedir perdón? Pedí perdón. Ahora, si de alguna manera lo que haces es pedir perdón diciendo yo pido perdón porque esto lo hacen otros, es mentira. Es mentira. Entonces, Cerruti, como lo dijo el exjugador Pérez, Perico Pérez. Perico Pérez, la gente no se sintió apelada por este pedido de disculpas. Y el 65% de los argentinos quieren que se vaya Cerruti. Porque una persona que además a una diputada de otro país le dice, che, estas son las piedras de la derecha, ¿no? Como si los muertos en la Argentina les hubieran preguntado, el COVID le hubiera preguntado de qué ideología eran, a quién votaban, qué pensaban. Y si hubiera sido una decisión de un sector político homenajear a las víctimas, ¿cuál es la razón por la que la vocera presidencial no representa también a esos argentinos? ¿O es vocera de quién? ¿Es vocera de un presidente o es, de alguna manera, al ser la vocera del presidente, es la vocera de un país frente a una diputada española? ¿Sirvieron para vos este pedido de disculpas? ¿Lo tomás así, como un pedido de disculpas? Mira, yo no les creo. Yo no les creo. Entonces, como no les creo, como creo que toda su actuación es una actuación de construcción de amigo-enemigo, como lo dice en ese mismo tuit, creo que no pide disculpas, porque dice, esto en definitiva es lo que hacen otras. Yo lamentablemente entré en el discurso de otros. Entonces, cuando vos reiteradamente haces exactamente lo mismo, planteás el mismo discurso, señalás a otros, acusás a periodistas, como acusa permanentemente, creo que es un modus operandi. Y este modus operandi fue uno más de los que siempre hace la vocera del presidente. Pero ustedes van a pedir que deje el cargo, alguna cosa, pues escucharon un montón de versiones, pero tu palabra es importante, pues presidís el PRO. Mira, la verdad es que los diputados de nuestro partido lo han hecho y yo, como siempre, los acompaño, por supuesto. ¿Un pedido de? De que no puede ser vocero del gobierno y insultar permanentemente a todo aquel que piense distinto. Porque entonces lo que hace es ser solamente vocero de un 20, 15, 8, 10% de los argentinos. Los demás tienen que escuchar permanentemente desde un atril el insulto permanente. Ritondo está con un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 16.
No, creo que es Santilia 15. Santilia 15. Sí, nosotros ya presentamos un... yo retomaría el proyecto que presentó nuestro gobierno, lo firmé yo, lo firmó Garabano y el presidente de la Nación en su momento, donde es un proyecto, yo creo que es el mejor proyecto que nosotros presentamos de baja de imputabilidad desde los 14, pero también de tratamiento de cualquier hecho de violencia de un chico, inclusive menor de 14 años, que no está judicializado, pero que si un chico comete un asesinato, un homicidio a los 12 años, ese chico no puede al otro día volver a su casa. Vos sos psicólogo, sabés perfectamente lo que significa en la cabeza, en la emoción, en la psiquis de una persona, matar. Entonces, ese proyecto es un proyecto que lo que hace es generar toda una estrategia para lograr que los chicos cometan, digamos, un acto violento, que puede ser el menor, puede ser un hurto. Ejemplo, Blaquier, asesinado brutalmente, iba en su moto. Sí. No era este chico Lucianito, finalmente así se lo presentó, Lucianito, sí. Y Brisa, la otra chica, los dos muy chiquitos, pero criminales. Pero no fue Lucianito, parece que fue otro muchacho de 16 años. Sí. Si se comprueba finalmente... A los 16 años ya sos imputable en Argentina. Es decir, sos imputable. El problema es cuando, digamos, tenés una imputabilidad diferente, que el juez tiene una cierta capacidad de decidir. Entonces, lo que sucede es que el derecho penal siempre tiene que tener cierta objetividad. Por igual, digamos, crimen, una pena similar, ¿no? No exactamente igual, pero va de tanto a tanto. Yo creo que aprobar el régimen que nosotros presentamos, que es un régimen integral, que en el caso de un homicidio es lo más grave que te puede pasar, que te quiten la vida, entonces las penas ahí no son iguales a los de las mayores, pero son penas fuertes y todo un trabajo de recuperación. Porque el problema que vos tenés hoy en el mundo del delito es que los chicos que te cometen un delito a los 12, a los 13, a los 14, a los 18 te terminan matando. Entonces, lo que vos, digamos, no es solamente un problema punitivo, es también un problema de cuidado de la sociedad, porque si vos no tenés un tratamiento sobre los jóvenes delincuentes, ese joven delincuente comete luego otro y otro y otro, hasta que al final termina cometiendo el peor. Así nació la última comisaría que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es la 53, cuando mataron a un arquitecto en el barrio de Palermo, un chico, una banda que estaba en la calle Godoy Cruz y que toda la policía y todo el mundo sabía que la banda robaba carteras, entraba a los bares, hacía desastres y siempre pasaba lo mismo, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Hasta que uno de los integrantes de esa bandita, que entraban y salían, puerta giratoria, terminó matando al arquitecto y ahí nació la comisaría 53 de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que hace muchos años que tenemos este problema y tenemos que resolverlo. Nosotros estudiamos este régimen en varios países, en Inglaterra, en España, en Francia, en Estados Unidos. Estudiamos cómo es el régimen y presentamos un proyecto que tiene todo un tratamiento realmente integral. Santilli quizás no lo recuerda, pero es bueno que todos juntos por el cambio, que todos tomemos ese proyecto y realmente lo llevemos a que sea ley, porque es fundamental para la seguridad de los argentinos. Acá va a aparecer Adrián Ventura, a ver. Patricia, tengo muchas preguntas para hacerte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La primera es, cada vez que en el Congreso trataron este tipo de proyectos para bajar la edad de imputabilidad, salieron los progresistas a decir los otros son fascistas. ¿Por qué va a ser distinto ahora? Es cierto, hay mucha más inseguridad. La gente, los ciudadanos la sufrimos más, pero está el tema del progresismo, la represión, el fascismo, los años 70, la dictadura, y siempre volvemos a lo mismo. Mirá, la verdad es que no hay nada menos progresista que te maten. ¿Qué es progresista que te maten? No entiendo, es un debate estúpido. Es un debate que atrasa años y años y años. En el mundo está claro
que cuando vos tenés una conducta violenta, una conducta totalmente brutal, no importa la edad que tengas. Bueno, vos imaginate, vos matás y al otro día volvés a tu casa y si tenés 16 años tenés una condena, si tenés 18 tenés otra condena, y si tenés 15 y 9 meses te vas a tu casa y te tirás en tu cama como si no pasara nada. Es decir, ¿qué le pasa a la sociedad y qué le pasa a ese asesino que asesinó a alguien que vuelve a su casa como si nada? No se puede en la vida, no se puede en la educación. Patricia. Es decir, todos nosotros cuando educamos, educamos de una determinada manera. Y cuando se comete un agravio, una falta, una violencia de parte de un chico, nosotros tenemos la obligación como ciudadanos, como padres, de ponerle límites. Entonces, si la sociedad no le pone límites a aquellos que matan, y eso se llama progresista, eso es asesino, es un asesino, es un chico que no tuvo, no importa cuál es la razón. Lo importante es el hecho que cometió y lograr que no lo vuelva a cometer nunca más y que la sociedad no sufra eso. Bien. Si podemos, quiero compartir un video contigo. Yo sé que el otro día se reunieron para fumar la pipa de la paz, pero Horacio Rodríguez Larreta hizo un vivo, como se dice ahora, con Rosendo Groboco Patel. ¿Lo podemos ver? Si lo podemos ver, quiero compartirte algunas ideas. En un ratito lo vamos a estar viendo. ¿Cómo no? ¿Cómo es el protocolo para la no pelea? No es un tema de pelea o no pelea. Es decir, acá hay que diferenciar algo. Nosotros cuidamos todos la unidad de Juntos por el Cambio porque sabemos que hay millones y millones de argentinos que quieren salir del kirchnerismo. No quieren más kirchnerismo. Y la vuelta del kirchnerismo les significó una enorme frustración a los argentinos mayoritariamente votantes de Juntos por el Cambio, que hoy son la mayoría en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede justamente con esta realidad? Lo que sucede es que nosotros le vamos a dar una opción. Ahora, dentro de esa opción, que es la unidad, está la característica, el carácter que cada uno muestra para darle una opción, que como recién se estaba explicando y lo explicó Cohen en el libro Somos Nosotros, no volvamos a repetir la misma historia argentina. A ver. Entonces, sí, es unidad, pero también es, yo pongo sobre la mesa a lo que yo me comprometo. Digamos, los demás tendrán que poner en la mesa lo que se comprometen, porque si no, digamos, si no hay un equilibrio entre unidad y convicción de lo que vos vas a hacer, es el silencio. Yo no me voy a silenciar en el sentido de que las cosas que creo que son importantes, tanto yo como mi equipo, que estuvimos ahora reunidos en Rosario, hubo más de 1000 técnicos reunidos en Rosario, armando un plan, nosotros no nos vamos a silenciar. Eso no significa pelea, eso significa decir lo que creemos que el país necesita. Veamos esto, por favor. 1000 personas en la calle, una tensión infernal tratando de tirar la valla con la policía. Nos llaman del gobierno nacional. Creo que estaba Aníbal Fernández, Guado de Pedro y no sé qué otro, para ir a acordar con ellos. Obviamente sería mucho más fácil a mí ponerme en otro y decir, yo con eso no me siento nunca. Ahora, mientras tanto, teníamos 5000 personas en la calle forcejeando con la policía. Sí. Tenía que buscar una solución, no puedes tirar bomba. Obvio. O sea, mucho más fácil ponerte al lado de Caribuna, yo con eso no me siento porque son tal o cual cosa. Esa es la obvia. Facilísimo y seguramente saco en la tapa de los diarios. Ahora, tenía 5000 personas en la calle en una situación de altísima tensión, con policía que se juegan la vida. Fueron a la reunión, una reunión tensa, dura, difícil. 2 horas después no había nadie en la calle. 1000 personas. Bueno, a ver, son estilos, son formas. Yo creo que cuando vos gobernás siempre pensando que la tensión o el miedo es lo que te va a dominar, nunca resolvés los problemas de fondo, que es lo que pasa de alguna manera con las movilizaciones. Ahora, estas diferencias están dentro de un debate que se viene dando hace muchos años, que atravesó todo nuestro gobierno,
que atravesó inclusive antes de nuestro gobierno. Vos atribuís o colocás la palabra miedo y ahí él menciona otra cosa, que es que él resuelve de otra manera. No, es el miedo al conflicto. Es decir, es el miedo a que si vos en ese momento habías tomado una decisión y dijiste, me quedo firme en esta decisión... ¿Pero puede ser una estrategia diferente? No, porque a mí, no, a ver, ese día yo hablé con Horacio, no hablé con Horacio, hablé con Méndez, y Méndez me dijo, nos vamos a quedar en esta posición porque es la correcta, porque ya tomamos la decisión. Bueno, pero, a ver, ese es un detalle. Yo creo que lo importante es que la sociedad tiene que saber que nosotros vamos a estar juntos y que vamos a trabajar juntos. Ahora también tiene que saber qué ofrece cada equipo para solucionar los problemas de la Argentina. Bueno, yo ofrezco orden. Creo que el orden es uno de los elementos fundamentales para la Argentina que viene. El orden público, el orden fiscal, el orden en la educación. Es decir, el orden es un valor que la Argentina ha perdido y que necesitamos recuperarlo. Y ofrecer orden significa muchas veces tomar riesgos. Y estoy dispuesta a tomarlos. Gracias por Muchas gracias. Hoy, Un gusto. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Camino hacia base. Hola, Sucho. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Sucho hoy trajo algo. ¿Qué es? Para nada. Un teléfono. ¿Trajiste un teléfono? ¿Aló? ¿Aló? Aló, aló. Buenas noches, Diego querido. Pa'lante la prensa libre de todo noticias, ¿ah? Muy bien. Ustedes son el candil que ilumina la República. Recuerden que, como bien dice el Washington Post, la democracia muere en la oscuridad. Gracias entonces por el elogio de este abrazo. No se la esperaban, ¿ah? No, pues un abrazo del oso. Nadie quiere estar en sus plegarias, escúcheme. No, lo que pasa, Diego, es que ahora soy un demócrata. ¿No has visto que ando a los abrazos con Macron, firmo acuerdo con Estados Unidos? Me han descancelado, Diego querido. Está muy bien. ¿Y a qué como se al debe? Johnny Depp ese. No more cancellation for me. ¿Ah? ¿Y por qué lo descancelaron, usted cree? Bueno, porque ahora están toditos preocupados por el loco Putin y esas cosas son buenas noticias para Venezuela. Good news. ¿Ah? Nos hemos ganado el respeto del mundo libre a fuerza de petróleo barato. Ya no lo reciben en ningún lado al pitiyanqui ese de Guaidó, porque winter is coming. Winter is coming, es verdad. Eso es una gran verdad. El interés tiene Y los cara de líderes eje, globales, eso. tú sabes, son muy democráticos mientras les anda la losa radiante, Diego. cierto, sí. Donde levanta un claro. poco de chiflete le dicen hasta la vista, Guaidó. Y si como se levanta decía el Terminator. el precio del galón, que si se levanta ese precio del galón, y son Hasta la vista Montaner, hasta la vista Katy Fulop. Así es la geopolítica, compadre. Es verdad. Hasta hoy lo ha reconocido este productor muy famoso ahí en la mesa de Juana. Hay una recuperación en Venezuela, ha ¿Quién? dicho. Greenbank. Está muy bien. Por Usted supuesto. entonces lo que dice es, precio del galón Claro. mata derechos Vénganse humanos. para Venezuela. Sí, claro. Vénganse para Venezuela a hacer solo una vuelta más en un estadio. Tienen mucho público aquí. ¿Cómo Ahí. ¿Y cómo estaríamos completamente libres? ¿Podríamos decir lo que nos plazca o no? Bueno, hasta ahí. Bueno, por eso. Tampoco es para tanto. ¿No se le apareció No se más? lo tomen tan en serio. Escúcheme, ahora usted se siente libre. Sí. El pajarillo que le revoloteaba, ¿se acuerda cuando venía Chávez a controlarlo o a visitarlo, decía usted? Esa era mi época delirante. Ahora soy un líder más serio y democrático. Es más, ahora mi amigo Petro, el presidente de Colombia, le ha pedido a Estados Unidos que quite esa recompensa por mi cabeza que habían puesto los gringos. Basta de Far West. Viva el multilateralismo. Basta de hacerse los cowboys. Porque les apago la hornalla. Ahí está. ¿Quieren ¿Y usted llenar el tanque? Bien. Y usted lo está utilizando, Alberto Fernández, para lograr ¿Por ese qué? acercamiento. Alberto ¿Por Fernández qué? está en las negociaciones con Macron y con usted. Dice Alberto, no sé. Bueno, dice tantas boludeces Alberto.
Muchas gracias. Puede ser, qué sé yo. Un abrazo a la dupla Massa-Rubinstein. Pa'lante con los precios justos. Pero era idea mía esa. Sí, claro. Pa'lante. Mándenos Pa'lante con foto, los precios justos. Una foto autografiada de un súper ahí en Caracas. Autografiada. Sí, en cualquier momento me pego una vueltita por allá por Buenos Aires y me vuelven a dar la orden del general San Martín. Sí, claro, como me la dio la compañera Cristina allá en el 2013. Bueno, gracias, señor. Un abrazo, compadre. Bien, muy bien. Sucho, cuando las cosas no se arreglan, las rutas, resta limitar aún más la velocidad. ¿Qué significa esa frase en forma de metáfora? Cuando empezás a ponerle límite a todo, es que no estás haciendo lo necesario y lo básico. El ejemplo es, cuando vos vas por las rutas y la ves un desastre, lo único que les queda, en vez de arreglarla, es limitar la velocidad. Y es quizás una reflexión también hacia precios justos o a cada límite que vos pones. Los límites, en definitiva, lo que te termina pasando es que también limitan tu creatividad de tratar de lograr algo, ¿no? de tratar de mejorar algo. Y creo que desnuda una condición, y creo que, en el fondo, y era lo que representaba la metáfora, es que finalmente lo que estamos tratando es, o empezamos a festejar, es que no pase nada. Es que en vez de arreglar la ruta, bueno, voy muy despacito. Pues sí, reestructuramos expectativas. Ya ahora solo esperamos que no empeore la ruta, por lo menos de acá a un tiempo. Sin duda. Y ese es el punto. Mira, ¿y por qué digo que esos límites en el fondo tampoco sirven si vos no tenés creatividad? Solo el 30% del empleo, no solo en Argentina, en el mundo, se obtienen por lo que producimos, por los recursos naturales que extraes, por la extracción, por la producción de la mayoría del trabajo físico. El 70% es intangible, que no podés controlar el precio. El 70% es logística, en el fondo es cómo presento un producto, cómo vendo un producto, tu capacidad de pensar, tu capacidad de influenciar en el comercio o en cada uno de esos puntos. Entonces, no es solo yo controlando la materia prima o el valor de un insumo, voy a poder controlar un precio. A lo sumo lo que voy a hacer es que no me convenga venderlo. Mira, hoy tuviste un resumen fenomenal. Yo ya no tendría que hablar más porque el resumen fue fenomenal. El que produce, el de la pyme, te dice voy a cerrar la fábrica. ¿Por qué? Porque no tengo insumos. Y es una cuestión de que el insumo, te dijo, es el 5% de lo que facturo. Mirá lo que te produce ese 5%. ¿Por qué? Porque el resto está en un montón de cosas que no tiene que ver con esa producción. Willy te explicó, mirá, lo venimos haciendo hace 100 años y cada vez que pusiste límites es por un exceso de gasto tuyo, por un problema tuyo que me estás tratando de tirar esa responsabilidad mía, aunque seamos nosotros. Así que, nada, es solo para reflexionar que bajemos las expectativas porque lo único que podemos esperar es que no pase nada. Y eso, mirá, un último ejemplo, chiquito. Cuenta la historia que había una vez que había que desmontar toda una zona para hacer una ruta nueva. Tenemos tiempo. No, está bien, pero yo para hacerlo. Escuchá, ¿cómo la pasaste con Juana Viale, que estuviste ahí? Muy bien, muy bien. Muy bien. Uli, contá de eso. No, me gustó mucho también, y déjame ponderar a una contestación de Carolina Moroso a lo que vimos recién de, obvio, el mejor analista político que existe en la historia hoy, que es Ariel, ¿no? En esa representación. Diciendo, en vez de hablar tanto, miremos la calidad de vida de cada uno de los habitantes. En vez de preguntarle al dirigente lo bien que está y cómo cambió, es pregúntate por qué toda la gente se quiere ir o por qué ningún país se salva en dictadura, dijo Carolina. Es tal cual. Ninguno. Y ninguno, déjame agregar una sola cosa y exaltando o poniendo muy encima lo que decía Caro, que ningún país funciona donde las personas estén por encima de las instituciones. Y ojo con eso porque tenemos que estar muy atentos en Argentina también. Sí. Todos los países desarrollados, por más que tengan conflictos, donde la calidad de vida es mejor, donde la gente quiere ir, no se quiere ir, donde reciben más gente y no expulsa gente, es cuando la institución estuvo por encima de todas las personas. Cuando en todos los países que la gente se quiere ir, es donde la persona maneja la institución. Ahí me parece que la metáfora esa que vos decís, de que nos acostumbramos a que si el camino está deteriorado bajamos la velocidad, parece que nos acostumbramos a que, bueno, la institución no cuenta y buscás vos la solución por tu cuenta. O la ventaja, voy a ese ejemplo. Cuenta la historia que había una vez, contrataron a un señor espectacular que era muy eficiente con un hacha y lograba desmontar, perdón la palabra porque sería malo esto, desmontar toda una zona para hacer una autopista nueva. Y era re eficiente, pero con el tiempo cada vez es menos eficiente. ¿Qué hicieron con el tipo? Lo mandaron a un psicólogo a ver si tenía un tema anímico, lo mandaron a entrenar, le pusieron un personal trainer, hicieron de todo. Hasta que un día pregunta, che,
¿no será el filo del hacha que no se la afilamos más? ¿Que no es un tema de infraestructura? Bueno, bienvenidos a la Argentina. Vos querés seguir haciendo la misma cosa no, es como que vos quieres hacer el programa con todas las cosas viejas. Decís, bueno, yo entiendo que uno no hace lo que quiere. Los fierros están viejos. Toda la infraestructura argentina, no gastás ni en mantenimiento. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que pierda productividad? ¿Cómo no vas a perder productividad si que somos el doble de habitantes que hace un tiempo y tenemos la misma infraestructura que hace un tiempo? Sucho, y el modelo de inserción en el mundo, porque el mundo cambió, no solo en la infraestructura, sino que no sabemos leer el mundo. Pero nos tenemos que quejar de esto, porque si no es por nuestros hijos, ya no es por nosotros. Claro. ¿Cómo hago para retener a mis hijos? Y en el punto, si yo digo, vivamos con lo nuestro porque no me animo a competir en el mundo y empiezo a restringir nuestra libertad de decisión, qué tipo de cambio, qué quiero importar, qué quiero, no sé, qué quiero consumir. Yo la verdad que tengo ganas de consumir esto, no tengo ganas de consumir. ¿Por qué no puedo respetar mi libertad? No, me conformo con que, ¿sabes? Vamos a tener que hacer esto. Entonces nuestra calidad de vida es peor. Y hay algo mucho más grave, cuando no es donde depositas tu guita, la confianza donde depositas tu guita, ni siquiera tu empresa, es donde depositas tu SAR. Entonces, nada. Claro, Sucho, pero en la última reunión de la UIA con el ministro de Economía, los empresarios le pedían por favor que les dejen importar. Pidiendo por favor no te haces respetar. Pero hay un punto, está muy bueno lo que decís, y voy a lo que decía Maduro recién. Cuando Macron lo saluda porque necesita petróleo. Era tarico, ¿eh? Sí, pero cuando, en la explicación de Ariel, pero cuando, después que no se quejen cuando los traicionen. Claro. Está bien, yo quiero agregarle un poquito de puncha a este tema, porque es fácil desde la tele decir, saquen pecho y sean machitos. ¿Por qué no piden más fuerte y amenazan? Y después muchos te dicen que tienen terror de que todos los que están al lado tuyo en el pedido, si te mandan una integral de AFIP o empiezan el escarmiento, se corren y te dejan solo. Bueno, pará, discutámoslo, porque claro, si no es fácil. Sí, es cierto, pero también nos piden... Es muy asimétrico el poder del Estado contra el poder que pueden tener empresas. Pero después nos piden a nosotros que pongamos el cuerpo y digamos estas cosas que ellos nos dicen. Bueno, contá vos, Sucho. Pero digo, porque esto es lo que pasa también. Te llaman y te dicen, decí que tal cosa está pasando. Decilo vos que tenés los datos, que sos el que... No, yo no porque quiero... Digo, ¿se piensan que a nosotros no nos mandan inspecciones de la FIP? Y además, Diego, permitime agregar lo que dice Osvaldo. Espera, primero necesito que lleguemos a un acuerdo. ¿Están de acuerdo con que pasa esto? De que hay muchos sectores que tienen serios problemas, pero también tienen serio temor y a veces fundado. Bueno, pasa con el peronismo, no pasa con todos los gobiernos, pasa con el peronismo. Pero eso también tiene que ver con lo que decía Sucho de la falta de instituciones. ¿Qué pasa en una democracia de calidad? Vos no temés a la ira del funcionario, a su arbitrariedad, porque vos tenés un respaldo legal. Por supuesto. Y una transparencia obligada. Bien. Una de las cosas que nos está pasando en Argentina es que todo se volvió discrecional. Bien, tu sueldo, tu puesto, todo. Bien. La CIRA es eso. Bien. ¿Qué pensás vos, Sucho, de esto? Que en el fondo, como la única manera de hacer negocios es haciéndote entrar a un sistema gris, entraste al sistema gris y después te tienen agarrado. Entonces eso es una manera de coartar tu libertad. Punto. Vos entraste a ese sistema gris. Siempre voy a jugar con un ejemplo. Perdón, no encuentro uno mejor y sé que repito, pero voy a lo mismo. Sé que lo hice una vez, pero no encuentro otro. Hacelo. Te vendo este teléfono. Vamos a suponer que vale 200.000 pesos. Te vendo este teléfono por 10.000 pesos. ¿Me lo compras, Diego? Si es robado, no te lo compro. No es robado. ¿Me lo compras? Te haría un par de preguntas más, pero probablemente te lo compre. Bárbaro. Lo abrís, me lo compraste para ejemplificar. Me lo compraste. Puedo arruinarte incluso peor. No, ya está. No hay libertad acá. Me lo compraste. Sí. Me lo compraste por 10.000 pesos. Sí. Lo abrís y decís, Claudio, sos un turro, no anda. Y yo te voy a contestar, digo, ¿quién es peor de los dos? ¿Qué esperaba? Si vos me compraste por 10.000 lo que vale 100.000. Entonces, a veces el que se come un buzón, un junto del tío, el que vos decís, ¿por qué yo consigo a ciertos... Vos decís, como el libro de Willy, somos nosotros. En muchos aspectos, con distinta responsabilidad, como también muy bien dijo Willy, con distinta responsabilidad. Pero nosotros también, muchas veces, desde cómo votamos, desde también en la actitud que tenemos en la calle, cuando, no sé, che, te puedo pagar esto por atrás, o viene una... No es que yo me dé más derecho que el resto, ni me hago el moralista, viene, che, me agarraron. Podemos arreglar de otra manera, o estas entradas las consigo de otra manera. Che, ¿conseguís canje de lo que fuera? Bueno,
hacete cargo también cuando la cosa no funciona. Bueno, no olvidemos que había muchos empresarios en la causa de los cuadernos. Claro. Entonces, hay, como vos decís, es gris. Hay un sector del empresariado que aplaude hasta el diablo. Sí, pero los gobiernos, no todos. Pero hay Son gente que pocos hace los negocios y es clarísimo. Ahora, hay otra gente que tiene miedo porque los destrozan, les Pero cierran son el pocos negocio. los empresarios que se animan a enfrentar a un Por eso gobierno. el sistema es así, Hay digo, un sector para que gris. dependas del regulador. Cuando vos tenés una economía que dependés quién te autoriza una importación y quién no, es más protagonista el regulador que vos. Y ahí es donde falla la economía. Si el que produce no es protagonista, cuando te tiene... Se siente un tipo que maneja PIB, que paga cheques con su salario y tiene empleados, te viene a decir, no, tengo que hacer 8.800 trámites y lo único que te está pidiendo es sacarme el pie. No te está pidiendo ayuda, no te está Solamente pidiendo que guita, le saquen no te la está pata de la pidiendo... cabeza. Bueno, ¿no es muy grave eso? Muy grave. Sucho, gracias como Un siempre placer. por haber venido. Vamos a hacer una tanda. Zonas inundadas en la ciudad de Buenos Aires. Miren este video, esto es en Saavedra. Ahí está. Esto es Saavedra, hace Esa fiesta está impecable. un ratito. El tacho flotando. Tacho flotando. Saavedra, Besares y Melián. Ahí dio la dirección. Esto es Saavedra. Vito, un amigo mío, esperemos que sea leve y que se desagote lo antes posible. ¿Qué dice el pronóstico? ¿Hasta cuándo lloverá? Ustedes que son periodistas todoterreno y que tienen esa información. Va a llover a la madrugada, según el pronóstico del Servicio Informativo, el Servicio Meteorológico Nacional. A la madrugada y también mañana a la mañana, hasta eso de las 11 de la mañana va a estar lloviendo. Bien, ahí entonces vemos imágenes de lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires y en zonas también del conurbano, especialmente zona norte. Ahí tenemos, este es el clima que genera muchos problemas dentro de la ciudad y mucho alivio en el campo porque se necesita, para paliar, ¿verdad, Adrián? La sequía se necesita desde el punto de vista también de la crisis de reservas de dólares. Vamos a hacer la última tanda. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos. Ahora el querido amigo Daniel Malnati. Hasta mañana.